En este tutorial tú verás la definición de Ethernet. Verás cómo de aquí se desprenden muchas cosas como la velocidad, el tipo de cableado y con esto tú puedes crear redes. Ethernet es un estándar de redes de área local. Y aquí tenemos un esquema de lo que es Ethernet. Entonces, cuando hablamos de Ethernet, estamos hablando de realmente de cableado, ¿no? Y aquí tenemos varios dispositivos instalados y comunicados a través de Ethernet, ¿ok? Entonces, Ethernet es todo un tema porque Ethernet nos va a definir las características de cableado y señalización de nivel físico. Y por supuesto, al hablar de cableados, estamos manejando transmisión de tramas. Entonces también es el Ethernet, también define los formatos de tramas de datos del nivel de enlace del modelo OSI. Igual, vamos a ir más profundo con esto, pero es importante esta explicación porque a partir de aquí vamos a empezar a ver pues, detalles de lo que es Ethernet, su evolución como cableado y cómo es que está relacionado con la velocidad de una red. Y aquí tenemos todo lo que es la evolución de lo que es el Ethernet. Y realmente como conexión entre computadoras, esta conexión de Ethernet, el primer cableado de Ethernet, fue inventado por Xerox. Sí, la compañía de las fotocopiadoras inventó lo que es este cable que conectó las primeras computadoras. Las conectó a 2.85 megabits por segundo. Y claro, esto fue a través de cable coaxial. Y aquí pues tenemos un ejemplo de lo que es más o menos un cable coaxial, ¿no? Ya lo hemos manejado. Y eso es lo que realmente existía. Al principio todas las computadoras se conectaban a través de cable coaxial. Y si ven la historia, nos empieza a manejar que tuvimos cambio de cable coaxial. La velocidad empezó a cambiar a partir del 80, ya tenemos 10 megabits por segundo. Pero lo que era cable coaxial era la parte medular de una instalación de una red. Y el cambio a Twisted Pair, a par trenzado, que es lo que tenemos aquí al lado de esta conexión. El inicio de esta conexión fue en el año 1987. En 1987 ya tuvimos el uso de par trenzado y aquí está cómo se denominaba en ese momento. ¿Ok? Después de ahí tuvimos 10 base T, que ha sido la evolución y este cableado que están viendo aquí, este cable que están viendo aquí, ha tenido evolución porque conforme ha avanzado la tecnología, el cable ha mejorado y ha cambiado y le llaman categorías. Conforme mayor sea la categoría, el cable tiene mayores características y es mejor y se utiliza para, le es más demandada más capacidad en base a las categorías que va teniendo. Entonces aquí en la categoría 3 seguíamos teniendo 10 megabits, que fue muy importante en su tiempo, y el gran boom fue en el 95, donde ya se tuvieron 100 megabits por segundo. Y es lo que logró el ancho de banda impresionante, que de alguna manera todavía tiene significancia en nuestros días. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, también tenemos que el 98 fue significativo, el 98, porque en 98 ya podíamos hablar de lo que es. Aquí hablábamos de megabit Ethernet, pero aquí estábamos hablando del enlace 100 megabit Ethernet, y aquí estamos hablando del enlace gigabit Ethernet. Y aquí, y entonces este cambio también fue bastante significativo. Y después también aquí tenemos lo que es en el 2003 lo que fue 10 gigabit, el enlace 10 gigabit. Y en el 2010 lo que es 100 gigabit. Son las transiciones más significativas en lo que es el cambio en velocidades y lo que es la evolución de los cableados. Ya cuando manejamos cableados gigabit ya tenemos otro tipo de cables
más sofisticados como es la fibra óptica, como es láser, y las categorías de cable también han aumentado y eso también ha generado mayor velocidad. Claro, cada cable tiene una especificación que se requiere cumplir para lograr las velocidades que se están manejando aquí. Este no es el tema ahorita, es un tema más adelante. Vamos a ver con más detalle los cables y cómo están estructurados, y cómo funcionan y cómo es que se manejan. Incluso cada cable tiene una distancia mínima y cada cable, por ejemplo, la fibra óptica tiene tipos de conectores. Esto es en otro tema, pero vamos a continuar con esta sección de velocidad y de Ethernet y cómo la velocidad y Ethernet están a la par trabajando. Ahora, esta sección corresponde a la parte que es speed, corresponde a las características de una red. La red tiene muchas características, aquí las tenemos, y esta corresponde a una de las características de la red, que es velocidad. También más adelante vamos a empezar a ver cada uno de estos puntos por separado, pero ahorita vamos a enfocarnos a la velocidad. Y aquí tenemos lo que es un esquema sencillo y todo empieza en un bit. ¿Y qué es un bit? Un bit es el lenguaje de la computadora. Hemos platicado y mencionado en esos tutoriales que realmente el lenguaje de lo que es una transmisión de información a través de una red es unos y ceros. Cuando estamos hablando de las capas, del modelo OSI, de los frames, de las tramas, estamos manejando simplemente cadenas de unos y ceros. Y entonces a su mínima expresión, tenemos lo que es el 1 y el 0, que son simplemente jugar con dos números, ya sea encendido o apagado. Entonces, uno de estos dos se llama un bit y solo tenemos dos opciones, 1 o 0. Y en una analogía con los equipos, con lo que uno está acostumbrado a trabajar, el 0 viene siendo el apagado y el 1 viene siendo el encendido. Ahora, de aquí, si agrupamos el unos y ceros y juntamos 8 caracteres, por decir, ponemos 8 unos, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estos 8 unos nos van a hacer un byte. Entonces ya va aumentando el asunto. Si juntamos 8 unos o 8 ceros, bueno, el 0 de alguna manera, si juntamos 8 combinaciones de unos y ceros, realmente ya tendríamos un byte. Y un byte corresponde en la computadora, en el lenguaje de computadora, un byte corresponde a un carácter. Por ejemplo, la letra A o la letra B. Cada letra es un byte. Y podemos pensar esto como el código de la computadora. La computadora tiene un código donde le asigna un número, y este número en código binario, porque el 1 y 0 es código binario, estos números en código binario corresponden a un carácter de la computadora. Entonces, ahorita ya vamos a empezar a ver un poquito más el tema de lo que es binario. Entonces, una computadora trabaja en términos binarios, y así es como normalmente se maneja toda la información. Unos y ceros, y unos y ceros, cuando trabajas con ellos, llevamos un código binario, un lenguaje binario. Y entonces, pensando en código binario, y nosotros estos unos y ceros, aquí de cierta manera, esto fue multiplicado por 8, ¿no? Fue multiplicado por 8 y nos convirtió un simple carácter en un byte. Ahora, en términos también binarios, si multiplicamos esto por 1024, simplemente por el hecho de que es una representación binaria, ya tendríamos el kilobit. Perdón, ya tendríamos el kilobyte. Ya tenemos entonces aquí el orden de 1000. Y esto también lo podemos multiplicar por 1024 y tenemos megabytes, que es donde ya normalmente recordamos que es lo que empieza a verse un poquito más común. Por ejemplo, manejamos ahorita memorias, entonces las memorias almacenan megabytes, ¿no? O gigabytes si le ponemos otra vez por 1024. Y normalmente cuando hablamos de gigabytes, pues estamos hablando más de discos duros. Y ahorita ya tenemos también terabytes, ¿no? Entonces ya ahorita la tecnología, tenemos discos de terabytes, afortunadamente, discos duros. Y así es como se maneja lo que es la parte esto, más que nada,
lo podemos comparar con lo que es el tamaño. Entonces aquí tenemos un conjunto de unos y ceros que cada vez que tú los multiplicas por 1024 los vas convirtiendo y los vas haciendo más grandes, y es qué tanta capacidad tienes de almacenaje. Cuando hablamos de terabyte, pues estamos hablando de esta cantidad de unos y ceros que van a estar en tu dispositivo. Ahora también, hablando de bit, tenemos otro concepto que se llama velocidad. Entonces, la velocidad es, más que nada, para verlo más sencillo, casi Pues aquí podemos empezar a hablar de lo que es velocidad. Y normalmente cuando vemos la velocidad, ahora aquí tenemos la representación de lo que es un byte, ¿ok? Entonces aquí tenemos que un conjunto de unos y ceros, que son 8 bits, generan un byte. Y cada uno de estos puntos es un bit, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de velocidad. Cuando hablamos de velocidad, normalmente lo que encuentras es megabit. Y la tabla que estamos viendo, que vimos anterior, cuando hablamos de gigas, estamos hablando de bits por segundo. Y en la misma analogía, es multiplicar por 1000 cada opción para lograr tener hasta lo que es transmisiones de gigabits por segundo, que son las velocidades que maneja nuestra tabla, que son enlaces gigabit Ethernet, megabit Ethernet, etcétera. Ahora, por ejemplo, si manejamos, hablando de velocidades, una velocidad entre una red, considerando esto, recuerden que cuando hablamos de routers hablamos de una red WAN. Entonces las computadoras manejan velocidades de información, y eso es lo que estamos nosotros normalmente trabajando. Y entonces en estas red WAN podemos tener varias velocidades, y estas velocidades dependen del medio físico externo, y hay muchas opciones para manejar la velocidad. Y normalmente en forma local nunca es comparada no son comparadas las velocidades. Las velocidades que tú puedes tener internamente en tu red son mucho más grandes que lo que puede tener la red WAN. Y la red WAN maneja servidores dedicados para manejar la velocidad. Tenemos, por ejemplo, las velocidades de líneas, el T1, que es en Estados Unidos, o el E1. Por ejemplo, el T1 es 1.544 megabits por segundo. Y1 es igual a 2.048 megabits por segundo. Son los más populares. Y estos enlaces dedicados pues tienen un costo. O igual podemos hablar de otras formas de transmisión, pero igual normalmente entre más velocidad quieras en una red amplia, tendrás velocidades. Esas velocidades dependen del medio y del sistema que utilices para lograr esta comunicación. Y lo mismo y esto no pasa en una red local. Tú de aquí, para comunicarte a la otra computadora, tienes todo el sistema de Ethernet para comunicarte. Y entonces aquí sí puedes manejar que existen velocidades muy grandes y que sí pueden llegar hasta el orden de gigabit, porque no tienes ninguna restricción de un medio externo que te lo limite. Entonces la velocidad interna de una red siempre va a ser mucho más alta, la transferencia de archivos, que comunicarte a través de una red extendida. Ahora aquí tenemos lo que habíamos hablado, y como representación el kilobyte normalmente se representa como KB, megabyte como MB, gigabyte como GB, terabyte como TB, etcétera, ¿no? Pero normalmente casi siempre llegamos hasta aquí en todos los casos. Y tenemos también la analogía de megabit por segundo. Y cuando tú encuentres una B mayúscula, pues estamos hablando de que son bytes por segundo, aunque lo más común es encontrarlo en forma megabit por segundo. Lo más común es encontrarlo así, megabit por segundo. Pero igual, cuando alguien te quiere representar la referencia de datos como bytes, es B mayúscula. Entonces aquí va a ser importante que tenemos muy bien en cuenta que no confundir los términos de cuando es megabyte o megabit, y cuando es almacenaje de información, y cuando es velocidad de información. Bueno, como lo comentamos al principio de este tutorial, vimos que Ethernet es una fábrica para hacer redes. O sea,
viene siendo la estructura fundamental para hacer las redes. Y Ethernet viene siendo como las ruedas de un carro, ¿no? Es lo que nos va a direccionar y nos va a llevar a lograr la transmisión de la información. Y podemos, esta parte azul la podemos manejar y considerar como lo que es el Ethernet, ¿ok? Y aquí tenemos que Data Link la estaremos dividiendo en dos subcapas, que sería Logical Link Control Layer o Media Access Control Layer. Una es MAC y una LLC. Recuerden que MAC manejábamos lo que es la MAC Address, que es un tipo de direccionamiento, y lo que es control de enlace lógico, que es el que le va a dar servicio a la capa de red. ¿Qué quiere decir? Este Logical Link Control le va a controlar los protocolos que se van a utilizar en la capa de red. Normalmente, casi siempre se utiliza el protocolo IP, pero pueden ser otros protocolos. Entonces, hay alguien que es en la parte de Ethernet que le dice a la capa 3 qué protocolos se van a utilizar. Es por eso que manejábamos que lo que es Ethernet es como las ruedas del carro, ¿no? Dicen hacia dónde. Entonces LLC te va a decir a la capa 3 la dirección que debe llevar dentro de esta capa, ¿no? Y lo que es Media Access Network Control Layer, tú ya sabes que es un tipo de direccionamiento. Y también Ethernet controla y te dice qué tipo de cable se maneja. Y claro que el cable o los medios de transmisión que ya vimos en la tabla primera son varios y todos están en la capa física. Y entonces igual lo mismo, estamos hablando de las ruedas del carro. Y entonces estas son las ruedas. Mediante Ethernet trabajamos todo lo que es la transmisión de datos y control de información de la capa de enlace, de la capa física y el control hacia la capa de red. Bueno, pues esto ha sido todo en este tutorial. Solamente me queda decirte que si te gustó el video, le des like. Que si tienes algún comentario, lo escribas aquí en la parte de abajo. También te invito a que visites nuestra página de red10education.com, en donde encontrarás información muy valiosa que te ayudará en este proceso de consolidación de tu carrera de redes. Si quieres seguir recibiendo más información como esta, suscríbete a este canal de Red 10 Education. Por supuesto, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos videos y aprende redes.